Hola a todos, esta semana hemos hecho otro proyectito de torno. Hemos hecho una peana o una base en madera de encina que la hemos rellenado con resina epoxi para ponerle una botella y hacer un candelabro, una botella reciclada de vidrio y una pequeña vela. Si queréis ver cómo lo monto, vamos para el taller. Pues ya estamos aquí. Lo que íbamos diciendo en el torno, hemos hecho una base en madera de encina con resina epoxi azul para taparle las grietas. Hemos hecho una muesca para añadirle una pequeña vela y hemos cortado con un útil que hicimos, ahora después lo recordaré que arriba en la pestaña, un útil que hicimos para cortar botellas, hemos cortado una botella azul para hacer un bonito candelabro y simple. Si queréis saber cómo hemos hecho este candelabro, quedad a ver el vídeo. Ah, y se me olvidaba, soy Carlos Luna y esto es Hecho en España. Bueno, pues vamos a explicar los materiales para este proyecto, son de los más sencillos que hemos usado hasta ahora. Simplemente una botella de vino, en este caso hemos usado azul para que sea más decorativa. La cortaremos con la útil que hicimos en un vídeo, luego lo recordaremos. Un trozo de tronco de encina y una vela de estas de pequeñita redonda. Así que estos simplemente son los materiales. Vamos a empezar cortando la botella. Vamos a cortar la botella a la altura que deseemos, en este caso será una cosita así. Luego tornearemos la pieza esta y poco más, y montaremos simplemente un proyecto súper sencillo esta semana. Así que vamos a cortar la botella, luego pasamos al torno y luego ya el montaje final, que es súper fácil. El proyectito es muy básico pero muy decorativo, así que vamos a ello. Bueno, pues tenemos aquí torneada nuestro trozo de madera de encina, lo hemos torneado en basto, lo vamos a meter en el molde, y como tenemos aquí estas fisuras, pues lo vamos a rellenar con resina, con colorante, con pigmento azul. Lo vamos a pegar aquí adentro para que no flote, que no creo que flote, pero bueno, con silicona caliente, y lo vamos a rellenar de resina, como hemos dicho. Y cuando pase un par de días que seque, pues lo volveremos a tornear, a acabar de tornearlo y darle la terminación.
Bueno, pues ya han pasado 4 días. Tenemos la resina ya totalmente seca. Así que vamos a quitar vamos a sacar nuestra pieza de nuestro molde. Para ello tendremos que rajarlo casi seguro porque estará muy pegado. Y vámonos al torno, vamos a empezar a tornear nuestra base de candelabro. Pues nada, aquí tenemos ya nuestro escapeano, nuestro candelabro torneado. Lo hemos pulido con cera de carnauba y el disco de pulir. Nuestro candelabro en madera de encina. Nuestra velita y nuestra botella que cortamos con el útil. Así que, como siempre, si os ha gustado el vídeo de esta semana, pues suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!